Un director ejecutivo encubierto pide café en su cafetería. Se detiene cuando escucha llorar al cajero. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El amanecer iluminaba la gran ciudad con un matiz dorado mientras Juan Esteves, un director ejecutivo reconocido por su temple firme y su habilidad para expandir negocios, se preparaba para su nueva rutina secreta. Había decidido vestirse con ropas sencillas, calzar zapatillas gastadas y cubrirse el rostro parcialmente con un gorro para no ser reconocido al entrar a su propia cafetería, esa que formaba parte de una enorme cadena que él mismo lideraba. Sentía un ligero cosquilleo en el estómago, mezcla de curiosidad y emoción, pues nunca antes había estado en el piso de ventas como un simple cliente. Siempre se había presentado con un equipo de asesores y guardaespaldas que anunciaban su llegada con pompa. Se subió a un viejo auto que había alquilado, muy distinto a los ostentosos vehículos que solía usar, y condujo por las calles atestadas de gente que se dirigía a sus trabajos, intentando no llamar la atención. En cada semáforo se preguntaba cómo se vería su cafetería desde los ojos de un cliente común, qué tipo de servicio recibiría y hasta qué punto sus empleados se sentían realmente apoyados por la empresa. El tráfico avanzaba con lentitud, ofreciéndole tiempo para repasar mentalmente la excusa que daría si alguien notaba algo extraño, aunque esperaba que nadie lo reconociera. Al llegar, estacionó a cierta distancia para no ser visto al descender y caminó despacio hacia la puerta de la cafetería, observando el logo que él mismo había probado tiempo atrás. Entró y se sorprendió al ver la calidez del ambiente. Las mesas relucientes, el aroma a café recién molido y el suave murmullo de conversaciones dispersas le dieron la bienvenida. Antes de formarse en la fila, notó que la decoración se mantenía fiel a la imagen corporativa, pero había detalles personales, como dibujos hechos a mano en una pizarra y macetas con pequeñas plantas que le daban un toque acogedor. El lugar no estaba lleno aún, pero sí había varias personas en espera, y eso le dio la oportunidad de ver cómo el personal manejaba la presión y atendía cada requerimiento. Tragó saliva y se puso en la fila, intentando actuar con naturalidad, aunque sentía una mezcla de nervios y entusiasmo en cada paso. Varias veces escuchó cómo el barista invitaba a los clientes a probar el nuevo sabor de la temporada, y eso lo complació porque era una campaña que él mismo había impulsado. Sin embargo, también percibió un matiz de cansancio en las voces y un ambiente que, pese a ser agradable, escondía tensiones cotidianas. Se fijó en la cara de la cajera, una joven que, desde su posición, parecía sonreír a cada cliente con esfuerzo, casi como si cumpliera una rutina pesada que no podía abandonar. Cuando llegó su turno para pedir, la joven le saludó con cortesía y le ofreció las opciones de siempre, pero le bastó un instante para detectar la tristeza en sus ojos. Sintió un pinchazo de preocupación, pues no esperaba encontrar a nadie con esa expresión en un negocio que supuestamente fomentaba el bienestar de sus empleados. Mientras pedía un café con leche y un panecillo, notó que la muchacha esquivaba su mirada, como si no quisiera mostrar sus emociones. Decidió entablar una pequeña conversación y preguntarle cómo estaba, fingiendo curiosidad de cliente, pero su voz salió más comprensiva que fingida. Ella titubeó unos segundos y contestó que estaba bien, aunque su temblor al pronunciar las palabras revelaba lo contrario. Juan, manteniendo el anonimato, optó por no forzarla, pero percibió la delgada línea que separaba su deber profesional de un dolor interno que apenas podía contener. Al recibir su cambio y dirigirse a un costado, escuchó un leve sollozo que no llegó a transformarse en llanto abierto. No podía creer que, en su propia cafetería, hubiera alguien a punto de desbordarse y que nadie más pareciera notarlo. Se preguntó si la música ambiental y el bullicio suave del local amortiguaban la situación o si simplemente nadie quería meterse en los asuntos de los demás. El corazón le latía con fuerza y pensó en la responsabilidad que tenía como líder de asegurarse de que sus empleados estuvieran bien no solo a nivel laboral, sino también personal. Se sentó en una mesa cercana, dispuesto a observar con discreción la interacción entre la cajera y los siguientes clientes, intentando descubrir alguna señal adicional. Vio que la chica se secaba disimuladamente los ojos con un pañuelo y seguía atendiendo con una sonrisa mecánica. Sintió un remordimiento inesperado, como si en toda su trayectoria hubiera ignorado las necesidades reales de la gente que trabajaba para él. Recordó las reuniones con sus altos directivos donde se presumía de la gran cultura empresarial, de los beneficios y la estabilidad laboral, y se preguntó cuán real era todo eso en el día a día. El aroma de café que recién había pedido se mezclaba con el sabor amargo de la realidad que ahora contemplaba. Un empleado era más que un número en la nómina, más que una sonrisa detrás de un mostrador.
Reflexionó sobre la importancia de mirar a los ojos de cada colaborador, de entender su situación y de ofrecer un apoyo genuino que fuera más allá de bonos o capacitaciones frías. Mientras saboreaba el primer sorbo de su bebida, vio que la cajera se tomaba un momento para respirar y ocultar su ansiedad, girando levemente el rostro para que nadie notara su angustia. Ese gesto le rompió el corazón y, a la vez, lo impulsó a permanecer allí para averiguar qué sucedía. Hubo un instante en el que casi se levantó para preguntarle directamente si necesitaba ayuda, pero se contuvo al recordar su propósito de pasar desapercibido. Sin embargo, no podía simplemente ignorar la situación, y comenzó a pensar en la forma de acercarse sin revelar su verdadera identidad. Ese sentimiento de empatía profunda le resultaba un tanto extraño, pues había pasado años centrado en cifras, metas y expansiones, olvidándose de la experiencia humana en el proceso. Cada minuto que transcurría aumentaba la tensión que sentía, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué problema estaría afrontando esa joven? ¿Cómo reaccionarían los demás si lo notaran? ¿Sería él el único que prestaba verdadera atención? El murmullo de los clientes y el sonido de la máquina de espresso se convirtieron en un telón de fondo que resaltaba la vulnerabilidad de la escena. La muchacha atendió a un hombre que, con prisa, apenas le dirigió la mirada y, en ese corto intercambio, Juan sintió que ella volvió a contener lágrimas. Tragó el nudo en la garganta y decidió que no se marcharía de allí sin al menos intentarlo, sin al menos demostrar que detrás de un uniforme hay una persona con sentimientos y problemas reales. El café en su mano se fue enfriando poco a poco, mientras su determinación por descubrir la historia tras el llanto de la cajera ardía con mayor intensidad. Recordó las veces en que sus propios empleados habían intentado llamar su atención sobre temas de clima laboral y él había delegado en otros gerentes porque, según sus estándares, había asuntos más importantes. Ahora veía cuán equivocado estaba, pues nada podía ser más esencial que el bienestar de la gente que conformaba la columna vertebral de su empresa. Se preguntó si esa joven, en medio de su tristeza, siquiera imaginaba que el mismísimo director general se encontraba sentado a poca distancia, observándola con auténtica compasión. Ese pensamiento le provocó un estremecimiento, una sensación agridulce de poder e impotencia a la vez, porque podía cambiar muchas cosas, pero antes tenía que entenderlas de raíz. Contempló el menú luminoso y las ofertas del día, leyendo cada palabra como si fueran mensajes vacíos, sin sentido, mientras su mente viajaba a un plano más humano. El roce de un cliente con él lo distrajo por un segundo, y se dio cuenta de que llevaba varios minutos allí, inmóvil, con la mirada fija en la chica que seguía atendiendo. Al reacomodarse en la silla, pensó en que tal vez este momento era una especie de señal, una oportunidad para tomar un rumbo diferente en su vida y en su rol como líder. Un escalofrío recorrió su espalda al sentir la inmensidad de aquella responsabilidad, y, con el corazón palpitando, se propuso escuchar con más atención cada palabra y cada gesto. La última gota de su café ya había caído, pero seguía allí, esperando, analizando, planeando un acercamiento y un cambio. Sabía que no podía permanecer indiferente, y también comprendía que, para ayudar de verdad, tenía que hacerlo con humildad y empatía. Observó cómo el supervisor de turno pasaba deprisa por detrás del mostrador y notó que ni siquiera reparaba en la expresión de la cajera, absorto en otras tareas que él consideraba prioritarias. Esa indiferencia hacia el sufrimiento de un compañero de trabajo le provocó a Juan una punzada de indignación, y decidió que lo primero que haría sería hablar con el supervisor en un momento adecuado, para que entendiera la relevancia de estos detalles. Pero, sobre todo, deseaba con urgencia hablar directamente con la cajera, entender su situación y tenderle una mano, aunque fuera como un supuesto cliente curioso que se ofrecía a escuchar. Se sintió inseguro, pero un rayo de coraje le permitió levantarse y dar unos pasos, esperando que no le interrumpieran ni lo reconocieran. Todavía no tenía un plan claro, solo sabía que la compasión debía guiarlo, y que su empresa, su negocio y su conciencia dependían de ello. La cafetería siguió su rutina, con clientes que iban y venían, mientras Juan se quedaba en un rincón, observando cada detalle y esperando una oportunidad propicia para acercarse a la joven cajera que tanto lo había conmovido. Un suave murmullo de conversaciones y el siseo constante de la máquina de espresso creaban un ambiente que, a simple vista, parecía normal, pero el director ejecutivo percibía con nitidez la tensión escondida tras el mostrador. Recordaba que, en reuniones pasadas, se había jactado de la excelente cultura laboral de su cadena de cafeterías, algo que ahora ponía en duda al ver la tristeza de su empleada. Tras unos minutos, la fila de clientes menguó,
y la cajera tomó un pequeño descanso para beber agua, apoyándose en el borde del mostrador como si necesitara recuperarse de un peso invisible. Juan sintió la necesidad de acercarse en ese instante, ya que quizás la conversación podría fluir con naturalidad sin otros oídos pendientes. Dio unos pasos y se aproximó fingiendo curiosidad por las opciones de postres, mirando la vitrina con atención mientras pensaba frenéticamente cómo abordar el tema sin parecer entrometido. La chica lo notó, y aunque mantenía una sonrisa profesional, su rostro no podía ocultar la fatiga emocional que acarreaba. Cuando le preguntó sobre los pasteles y los muffins, ella contestó con un tono neutro, agradeciéndole por su preferencia, pero sin la habitual calidez que suelen poner en la atención al cliente. Juan se armó de valor y, con voz suave, dijo que la había escuchado llorar hace un rato y que quería saber si todo estaba bien. La cajera se sorprendió, sin duda, pues no esperaba que alguien se percatara de sus lágrimas contenidas en un lugar tan concurrido. Bajó la mirada avergonzada, tomando un respiro y pensando cómo responder a aquel desconocido que exhibía una empatía fuera de lo común. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no pudo disimularlo tan bien, y su voz salió quebrada a tratar de hablar. Confesó que estaba atravesando dificultades personales y que el estrés del trabajo, sumado a sus problemas en casa, se había vuelto abrumador. Juan sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras, comprobando que su intuición no estaba equivocada y que, en efecto, ella llevaba un peso enorme sobre sus hombros. Con cuidado, le ofreció su ayuda, diciéndole que si necesitaba hablar, él estaba dispuesto a escucharla, aunque solo fuera un cliente de paso. La joven, entrelazando los dedos y mirando los lados para asegurarse de que su supervisor no la reprendiera, aceptó agradecer la disposición, pero insistió en que no quería causar molestias. Le confesó que había tenido problemas económicos y familiares, y que no podía permitirse perder ese trabajo, por lo que temía que su estado de ánimo afectara su desempeño. Juan, al oír esto, sintió una mezcla de rabia contra el sistema que a veces descuidaba a los empleados y de urgencia por tomar cartas en el asunto. No pudo revelar su identidad, pero le preguntó con suma delicadeza si estaba recibiendo algún tipo de ayuda dentro de la empresa, como apoyo emocional o flexibilidad de horario. La cajera negó con la cabeza, explicando que no conocía ningún programa de ese tipo y que, además, su supervisor le había repetido que los problemas personales se quedan fuera de trabajo. Esa frase resonó en la mente de Juan, recordándole que muchas veces en los manuales corporativos se enfatiza la cordialidad y el profesionalismo, pero se olvida la humanidad de los empleados. Él respiró hondo, conteniendo el deseo de correr tras el supervisor y exigirle explicaciones, ya que eso delataría su verdadero estatus. En vez de eso, optó por animarla a no rendirse. Le dijo que, aunque ahora las cosas parecieran muy difíciles, era fundamental expresar lo que sentía y no aislarse. La chica esbozó una leve sonrisa teñida de tristeza y le agradeció la preocupación, pues no estaba acostumbrada a que un cliente mostrara tal interés. Juan, con el corazón apretado, deseó poder revelar que él no era un simple cliente, sino el hombre con la capacidad de implementar cambios reales en su situación. Sin embargo, sabía que para hacerlo bien debía recabar más información y actuar con prudencia, pues un paso en falso podría generarle más problemas a la joven. Le preguntó si había hablado con sus compañeros, y ella respondió que, aunque algunos la notaban decaída, nadie tenía tiempo de escucharla porque todos estaban muy ocupados cumpliendo metas de venta. Eso le partió el alma, recordándole que la filosofía de la empresa abogaba por el trabajo en equipo y la solidaridad, pero en la práctica parecía haber grietas que no se veían desde la cima de la organización. En ese instante, un nuevo flujo de clientes entró en la cafetería y la cajera tuvo que reincorporarse a su puesto, disculpándose mientras se secaba las lágrimas con disimulo. Juan se hizo a un lado, con el corazón encogido, y la dejó continuar con sus tareas, pero ya había tomado la firme decisión de buscar más información tras bambalinas. Sabía que era arriesgado, pues podría ser reconocido por alguien, pero sentía la necesidad de hablar con otros empleados, de entender el ambiente laboral y de confirmar si ese caso era aislado o la punta de un iceberg. Con el paso de los minutos, y mientras la fila se despachaba, trató de mezclarse con el resto de clientes, escuchando fragmentos de conversaciones entre baristas y meseros. Notó comentarios que aludían a la presión de cumplir con los tiempos de atención, a la reducción de personal y a la exigencia de vender productos adicionales para aumentar el ticket promedio. Poco a poco, se fue formando una imagen que contrastaba con los informes color de rosa que llegaban a su oficina de dirección, donde se presumía la eficiencia y la satisfacción de los trabajadores.
Cuando el supervisor se acercó a la cajera para decirle algo, Juan captó una actitud seca y poco comprensiva, como si la joven no fuera más que una pieza en una maquinaria productiva. Ese vistazo le bastó para desear confrontarlo, pero se contuvo para mantener el plan y recabar la mayor cantidad de evidencias antes de actuar. Aún así, sus emociones estaban a flor de piel y su garganta se cerraba cada vez que veía la expresión cabizbaja de la muchacha, quien se esforzaba por disimular frente a los clientes. Fue entonces cuando decidió que lo mejor sería salir por un momento de la cafetería y trazar un plan concreto, ya que la agitación de su mente se hacía cada vez más fuerte. Al cruzar la puerta, sintió el aire fresco de la calle y se percató de cuán cargado estaba el ambiente interior con la tensión y la tristeza contenida. Caminó unos pasos y se detuvo para observar el letrero luminoso de la cafetería, preguntándose cómo podía haber sido tan ciego ante la realidad de su propio negocio. Recordó las metas corporativas, las cifras de ventas y las campañas de marketing que siempre eran la estrella de sus reuniones directivas, y pensó en cuán vacías resultaban esas cifras y las personas que formaban el corazón de la empresa estaban al borde del colapso. Un escalofrío le recorrió la espalda al comprender que la verdadera riqueza de la compañía no eran las ganancias económicas, sino el bienestar de quienes hacían posible que el negocio siguiera en pie día tras día. Se prometió que, desde ese instante, trabajaría para rescatar los valores humanos que, en teoría, la empresa promovía, pero que parecían haberse perdido en las presiones cotidianas. Sin perder más tiempo, sacó su teléfono y se puso en contacto con un antiguo colaborador de confianza, alguien que conocía bien la operación de las cafeterías y que podría proporcionarle datos reales. Le pidió información sobre horarios, rotación de personal, quejas internas y toda la documentación que pudiera mostrarle el clima laboral de ese establecimiento en particular. Mientras hablaba con su amigo, se cuidó de no revelar su ubicación exacta ni el motivo real de sus preguntas, pues quería mantener el sigilo que su plan exigía. Su compañero le aseguró que investigaría y le enviaría datos lo antes posible, expresando cierta extrañeza por aquella solicitud tan inusual. Juan colgó sintiéndose un poco más tranquilo, pero también impaciente por conocer la magnitud del problema. Con determinación, volvió a entrar a la cafetería, dispuesto a pasar más tiempo allí, a mezclarse con la gente, a escuchar y a ver más allá de lo evidente. Se acomodó en una mesa cercana a la ventana, desde donde podía observar el movimiento del mostrador, a la vez mantener distancia para no llamar la atención. Su mirada se fijó nuevamente en la cajera, que continuaba atendiendo con la mirada perdida, y se preguntó qué otras historias similares podrían estar sucediendo en las múltiples sucursales de la compañía. Mientras pasaban los minutos, Juan tomó la determinación de conversar con otros empleados con la excusa de comentar detalles sobre el menú y el servicio, buscando recabar indicios del ambiente laboral que, aparentemente, era más hostil de lo que él había imaginado. Observó a un barista que, con habilidad, preparaba bebidas sin descanso, y se acercó con una sonrisa, pidiéndole un consejo para elegir algo distinto a lo que ya había tomado. El joven le recomendó un latte especial con un toque de chocolate, pero su voz sonaba automática, como si la pasión se hubiera extinguido ante la rutina y la presión incesante. Juan comentó lo agradable que le parecía el establecimiento y preguntó casualmente sobre la experiencia de trabajar allí, en un tono que buscaba camaradería. El barista, con un leve encogimiento de hombros, respondió que tenía cosas buenas y malas, pero que al final del día uno solo hace lo que tiene que hacer para no meterse en problemas. Esa frase, tan resignada, impactó profundamente a Juan, quien recordó los discursos corporativos que pintaban la labor de barista como una oportunidad de crecimiento personal, artístico y profesional. Continuó la conversación, disimulando su interés real, y notó que el joven se mordía la lengua antes de soltar críticas más fuertes, temiendo quizás ser escuchado por el supervisor. Al recoger su nueva bebida, Juan agradeció la recomendación, mientras sentía que cada palabra que escuchaba confirmaba la distancia abismal entre la realidad y lo que él creía que sucedía. Decidió sentarse junto a un par de mesas donde un par de meseros se tomaban un breve descanso entre pedidos, y se puso a revisar el teléfono como si estuviera en sus propios asuntos, pero en realidad oía su charla. Sin querer ser invasivo, captó frases que aludían a la falta de personal, a que los turnos eran demasiado largos y a que el supervisor no atendía las peticiones de reorganizar los horarios. El tema más recurrente era la presión por vender más productos, incluyendo promociones y combos que, al parecer, no eran tan bien recibidos por los clientes. Uno de los meseros confesaba a su compañero que había pedido 2 días libres para atender un asunto familiar urgente, y se los había negado sin dar explicaciones. Juan sintió un torbellino de emociones,
pues cada testimonio le revelaba que el problema no se limitaba a una cajera triste, sino que había toda una estructura que necesitaba urgentemente una revisión profunda. Bebió un sorbo de su latte, que de pronto le supo amargo, y pensó en la contradicción de tener una empresa fundada en la idea de brindar calidez y confort, mientras los empleados se sentían tan desamparados. Luego de unos minutos, el supervisor salió de la trastienda, pasando por delante de la mesa de Juan y soltando algunas indicaciones en voz alta, pidiendo eficiencia y recordando que la hora pico se acercaba. El tono cortante con el que hablaba disparó una ola de incomodidad en el local, ya que los empleados se apresuraron a retomar sus puestos como si temieran una reprimenda. Juan respiró hondo, intentando controlar la rabia que se gestaba en su interior, mientras pensaba en la ironía de esa imagen tan autoritaria dentro de un negocio que pregonaba la cercanía humana. Recordó las capacitaciones que él mismo había aprobado sobre atención al cliente y trabajo en equipo, preguntándose cómo era posible que el supervisor hubiera pasado por alto tanto de lo que se había enseñado. Se le ocurrió la posibilidad de que el problema fuera la presión de las metas impuestas desde arriba, es decir, del mismo, ya que, en última instancia, las políticas corporativas eran responsables de ese ambiente tenso. Con la conciencia cada vez más abrumada, se dedicó a analizar el flujo de clientes y la dinámica de los empleados, comprobando que, incluso en momentos de calma relativa, había un nerviosismo latente. La cajera, a ratos, se le notaba más serena, pero en sus ojos persistía una sombra de preocupación. El barista, por su parte, parecía concentrado en su labor, aunque de vez en cuando intercambiaba miradas cansadas con los meseros. El supervisor revisaba listas y consultaba un dispositivo electrónico, sin levantar la cabeza para observar de verdad a quienes estaban trabajando a su alrededor. Juan se sorprendió al constatar que ningún cliente le preguntaba a la cajera cómo se sentía, y eso le recordó lo aislados que podemos estar incluso en espacios públicos, donde todos aparentamos normalidad. Volvió a pensar en su responsabilidad moral como cabeza de la empresa, y en cómo era necesario un cambio profundo que fuera más allá de su transformación momentánea como infiltrado. No bastaría con una simple amonestación al supervisor o con mandar un memorando exhortando a todos a ser más amables. Era menester reformar estructuras, prioridades y objetivos de manera integral. Sin embargo, primero necesitaba reunir un panorama completo, por lo que siguió en silencio, simulando ser un cliente más, mientras su mente se llenaba de planes y proyectos. En un momento dado, vio como uno de los meseros colocó un vaso de agua junto a la cajera sin decir nada, en un gesto de complicidad, como si supiera que ella estaba al límite de sus fuerzas. Ese detalle de humanidad le reconfortó un poco, pues indicaba que todavía había solidaridad entre el equipo, a pesar de la atmósfera hostil. Juan sintió un impulso de levantarse y agradecer al mesero por su gesto, pero se contuvo, recordando que su papel seguía siendo el de un cliente anónimo. Entonces, sonó su teléfono. Era un mensaje de su antiguo colaborador, quien le informaba sobre algunos datos preliminares preocupantes, como un aumento en la rotación de personal en los últimos meses y varias quejas formales sin resolver. La lectura de esos datos digitales confirmaba todo lo que estaba presenciando en vivo, y se preguntó cómo era posible que no hubiera notado los síntomas antes. Recordó que, muchas veces, estaba tan absorto en la expansión de la cadena y en la apertura de nuevas sucursales que dejaba en manos de otros la gestión del ambiente laboral. Fue consciente de su propia ceguera selectiva, esa que le permitía celebrar triunfos en ventas sin detenerse a pensar en los costos humanos que se generaban tras bambalinas. Al levantar la cabeza, vio a la cajera intentando sonreírle a un cliente habitual que le preguntaba por su día, pero apenas pudo articular una respuesta convincente antes de pasar al siguiente pedido. Esa escena volvió a sacudir a Juan, haciéndole imaginar cuántos directores ejecutivos, gerentes o jefes de área ignoraban que algo similar podía estar ocurriendo en sus propios lugares de trabajo. Mientras su corazón latía con fuerza, recordó su propósito inicial de pasar desapercibido para entender la realidad, y comprobó que, efectivamente, estaba obteniendo un cuadro crudo y auténtico de la situación. Se tomó otro sorbo de latte, que ya se encontraba tibio, y se preguntó si tal vez la solución pasaba por involucrarse más, por descender de la torre de marfil donde muchas veces se encontraba. Pensó en la posibilidad de crear un programa de apoyo interno, algo que ofreciera ayuda psicológica y emocional a los trabajadores sin convertirlo en un proceso burocrático. Sin duda, también consideró la necesidad de reestructurar las políticas de metas y recompensas para no basar todo en la cantidad de ventas, sino también en la calidad del ambiente laboral. Aún así, sentía que era temprano para sacar conclusiones definitivas.
Necesitaba ver cómo se desenvolvía la cafetería en distintas horas del día, en diferentes niveles de clientela y con otros turnos de empleados. Planeó quedarse hasta el cierre si era necesario, aunque quizás tendría que salir y volver para no resultar sospechoso al supervisor, quien podría reconocerlo a la larga. Con suma cautela, revisó la hora en su teléfono y vio que el turno principal cambiaría pronto, lo que significaba que algunos empleados entrarían o saldrían, y esa era la oportunidad perfecta para charlar con ellos. Quería saber si el problema provenía únicamente de ese supervisor en particular o si se trataba de una directriz general mal aplicada. Mientras tanto, el local comenzó a llenarse un poco más y la cajera tuvo que redoblar esfuerzos para atender a los clientes, lo que la sumió otra vez en ese automatismo desalmado que tanto le dolía a Juan ver. Él observó cada detalle, grabándolo en su mente, seguro de que más tarde revisaría toda la información en calma para tomar las decisiones pertinentes. Con la emoción palpitante, tomó el último sorbo de su latte, dejó el vaso vacío a un lado y se preparó para la siguiente fase de su investigación encubierta. Cuando el reloj marcó el cambio de turno, Juan se levantó con cuidado y se desplazó hacia la puerta, fingiendo que ya era hora de marcharse. Pero una vez fuera, se quedó merodeando cerca del lugar. Había notado que la cajera que tanto le preocupaba estaría saliendo en breve, y consideró que tal vez ese sería el mejor momento para hablar con ella más a fondo, lejos de la presión del mostrador. En la acera, sintió el viento refrescante del exterior y respiró hondo, intentando tranquilizar las palpitaciones que le provocaba todo el descubrimiento de aquel día. Recordó sus múltiples logros empresariales, sus conferencias ante audiencias importantes y los elogios que había recibido por su visión corporativa, y se preguntó si valían la pena ante la evidencia de un ambiente laboral hostil. Su conciencia ardía con la urgencia de hacer algo, de no seguir ignorando la humanidad de quienes trabajaban para él. Pasaron unos minutos y finalmente la vio salir. La chica llevaba su bolso al hombro y la mirada baja, como si cargara un cansancio que trascendía el plano físico. Juan la llamó con suavidad, utilizando un nombre ficticio que le había inventado para presentarse como cliente preocupado, y ella se detuvo con cierta sorpresa. La vio dudar, pues no era habitual que un cliente la siguiera fuera del establecimiento, pero la curiosidad la hizo quedarse en su lugar. Con los nervios a flor de piel, él le explicó que no deseaba incomodarla, sino asegurarse de que estuviera bien, recordando la pequeña conversación que habían tenido en la cafetería. La joven suspiró, y al ver que no había nadie más alrededor, se permitió soltar un poco de la tensión que llevaba acumulada, cerrando los ojos por unos instantes. Confesó que la jornada había sido especialmente dura, que no se sentía respaldada por sus superiores y que la presión de sus problemas personales se había vuelto insoportable. Juan, sin revelar todavía su verdadera identidad, le preguntó si podía ayudarla en algo concreto, si necesitaba asesoría legal, apoyo emocional o algún contacto que pudiera aliviar su situación. Ella lo miró con desconfianza, como quien no está acostumbrado a que extraños muestren tanta compasión, y le respondió que no quería abusar de su amabilidad. Sin embargo, conforme fue hablando, se desahogó contando que tenía un pariente hospitalizado y no encontraba cómo pagar los gastos médicos, además de que llevaba 2 meses sin recibir un día libre. Las lágrimas volvieron a sus ojos, y Juan sintió un dolor punzante en el pecho, cuestionándose la lógica de un sistema laboral que podía llegar a explotar de tal forma a una persona en su momento más vulnerable. Se maldijo internamente por desconocer esas prácticas en sus propias sucursales, al mismo tiempo que se prometió enderezar el rumbo de la compañía. Para no asustarla, le comentó que él conocía a alguien que trabajaba en la sede central y que, tal vez, podría interceder por ella para conseguirle un permiso especial o algún tipo de subvención interna. Ella lo miró con asombro, quizá temiendo que todo fuera un engaño, pero la sinceridad en la voz de Juan la llevó a aceptar que no tenía nada que perder con probar. Mientras hablaban, el cielo se tiñó de un leve anaranjado por el atardecer, y por un momento, el bullicio de la ciudad disminuyó, como si el destino quisiera regalarles un instante de calma. Juan ofreció caminar con ella hasta la parada de autobús más cercana, y la cajera, aunque reticente, aceptó, pues se sentía extrañamente aliviada a compartir su pena con alguien que la escuchaba de verdad. Durante el trayecto, la chica siguió contando algunos episodios que evidenciaban la falta de empatía de su supervisor, y mencionó que otros compañeros también se sentían desmoralizados. Juan escuchó cada palabra con atención, memorizando los detalles, sabiendo que tendría que confrontar a más de uno cuando descubrieran que no era un simple cliente. Sintió la tentación de desvelar en ese mismo instante su identidad, de decirle que él era el dueño de la cadena y que se ocuparía de que nada así volviera a suceder.
pero se contuvo para no causar shock ni arriesgar que la noticia se difundiera antes de estar preparado. Quería manejar la situación con tacto, por respeto a ella y para poder realizar los cambios de manera efectiva y genuina. El autobús llegó y la joven se despidió con un atisbo de esperanza en la voz, dándole las gracias por su amabilidad y escribiendo en un papel un número de teléfono para que pudieran seguir en contacto. Juan la observó subir al vehículo y vio cómo, tras sentarse, ella cerraba los ojos unos segundos, quizá brindándose a sí misma un breve respiro tras un día tan difícil. Cuando el autobús partió, él se quedó allí, con la nota en la mano y el corazón lleno de determinación, seguro de que el destino había puesto esa prueba en su camino para recordarle el verdadero propósito de su empresa. Emprendió el regreso a su automóvil alquilado con la mente inundada de reflexiones, y mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad, pensó en la magnitud del desafío que se avecinaba. Sabía que no podía limitarse a una sola acción caritativa. Era necesario reformar toda una cultura laboral y establecer mecanismos efectivos de escucha y ayuda. Durante el trayecto, llamó a su colaborador de confianza para contarle, de manera parcial, la historia de la cajera y su intención de ayudarla en concreto. Su amigo, sorprendido, le preguntó por qué invertía tanto esfuerzo en una sola empleada, sin saber que en realidad hablaba con el mismísimo director general. Juan contestó con sinceridad que era la persona adecuada para el ayudar en ese momento, y que en ocasiones ayudar a un individuo representaba encender la chispa para mejorar la situación de muchos. Cortó la llamada con la promesa de reunirse pronto y planificar una estrategia más amplia, consciente de que debía mover con cuidado las piezas del tablero para no generar resistencia inmediata de los mandos medios. Al llegar a casa, se reclinó en un sillón, cerró los ojos y recapituló cada instante de la jornada, desde la primera vez que vio a la cajera llorar hasta la charla en la parada del autobús. Sacó el papel con el número de teléfono y lo guardó en su cartera, sintiendo que aquel pedazo de papel se había convertido en un símbolo de la responsabilidad que iba a asumir. Se sirvió un vaso de agua y pensó en lo distinta que sería su vida si no hubiera emprendido ese experimento de infiltrarse como cliente, convencido de que aquello era un llamado para transformarse como líder. Sentía culpa, pero también una esperanza renovada de que las cosas podían cambiar y que quizá estaba a tiempo de enmendar los errores cometidos por ignorancia o desdén. Mentalmente, comenzó a esbozar los primeros pasos, contactar al área de recursos humanos, revisar las políticas de permisos y licencias, cuestionar la formación de los supervisores, sobre todo, crear un puente de comunicación directa con los empleados. Sabía que la gente no se abriría con confianza de la noche a la mañana, después de años de sentir que no eran escuchados, pero estaba dispuesto a ganarse su credibilidad con acciones concretas. Se dijo a sí mismo que no permitiría que más lágrimas fueran derramadas en la soledad de un mostrador y que buscaría la manera de que esa cajera en particular recibiera toda la ayuda que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de estar luchando por algo realmente valioso, más allá de las utilidades o la expansión corporativa. Con determinación, se fue a descansar, sabiendo que el día siguiente estaría plagado de decisiones y acciones que marcarían el rumbo de su empresa. Al día siguiente, Juan se levantó con una determinación renovada, dispuesto a dar el siguiente paso en su plan. Haría una visita sorpresa, ya sin el disfraz de cliente anónimo, pero actuando con la máxima cautela para no desatar sospechas en la cajera ni en los empleados más comprometidos. Inició la mañana reuniéndose con su colaborador de confianza, a quien por fin reveló la historia completa de su incursión encubierta, incluidas las anécdotas, las conversaciones que escuchó y la actitud desalmada del supervisor. Su amigo se quedó atónito, pues conocía parte de la realidad, pero jamás imaginó que llegara a tales extremos de deshumanización y estrés en una cafetería que presumía de ser un lugar cálido. Aprovechando la cercanía con el Departamento de Recursos Humanos, ambos revisaron las quejas acumuladas en los últimos meses y encontraron un patrón muy claro de reclamos por parte de varios establecimientos, no solo ese donde Juan se había infiltrado. La mayoría de las quejas apuntaban a prácticas de liderazgo deficiente y a una presión excesiva para cumplir metas de venta, pasando por encima de las necesidades personales de los empleados. Juan sintió que la rabia y la vergüenza le quemaban el estómago, al ver cómo su compañía había permitido la proliferación de esa cultura del miedo y la explotación silenciosa. Decidió que la primera medida sería convocar a los supervisores regionales y gerentes intermedios a una reunión de emergencia, a la que él asistiría personalmente en las próximas horas. Sin embargo, antes de eso, quiso asegurarse de que su llegada local en cuestión fuera discreta, para poder observar la dinámica habitual del supervisor sin que se notara su presencia inmediata.
Junto con su colaborador, diseñó una estrategia sencilla. Él ingresaría primero, con su investidura oficial, mientras Juan aguardaría cerca, listo para entrar en el momento oportuno y captar las reacciones de todos. Llegado el momento, su amigo se dirigió a la cafetería y Juan esperó en su auto, observando desde la ventana cómo la actividad parecía seguir su curso normal. Al cabo de unos minutos, vio cómo el supervisor y la cajera, así como otros empleados, se mostraban sorprendidos al recibir a alguien de la directiva, y el ambiente se volvió tenso. El colaborador de Juan pidió hablar con el supervisor en privado, y se notaba en los gestos de este último una mezcla de nervios y arrogancia, como si creyera que podría disimular cualquier irregularidad. Juan consideró que era el momento de entrar. Descendió del auto con paso firme y se dirigió a la puerta de la cafetería, sintiendo una oleada de adrenalina, consciente de que estaba a punto de exponer su propia doble identidad. Apenas cruzó el umbral, un silencio incómodo se instauró en el local, pues los empleados lo reconocieron de inmediato como el director ejecutivo. El supervisor se puso pálido y trató de saludar con un tono servil, mientras Juan, sin levantar la voz, le preguntó por qué no le habían avisado de las quejas repetidas que habían surgido allí. La tensión podía cortarse con un cuchillo, y algunos clientes, ignorando la situación interna, continuaron con sus pedidos, sin saber que asistían a una escena poco frecuente. Juan solicitó gentilmente a la cajera que se retirara unos minutos a la trastienda, para que no se sintiera presionada, y luego se dirigió a los demás empleados para explicar el propósito de su visita. Dijo que su intención era conocer de primera mano las condiciones de trabajo y escuchar sus preocupaciones de manera directa, sin intermediarios. Varios de ellos bajaron la mirada, pues sentían temor a represalias, pero Juan insistió en que ese espacio sería seguro y que necesitaba su honestidad. Una barista tomó coraje y relató que el supervisor la había amenazado con reducirle horas si no lograba vender un número determinado de bebidas promocionales. Otro mesero confirmó las historias de negación de días libres y contó cómo la rotación de personal se había disparado en las últimas semanas. El supervisor, en un intento de justificarse, balbuceó que solo seguía órdenes de arriba y que en ningún momento quiso dañar a nadie, tratando de desviar la culpa a políticas institucionales. Juan se mantuvo firme, recordándole que existían manuales de comportamiento y lineamientos claros sobre el trato a los empleados, y que el liderazgo de cada local tenía cierta autonomía para aplicar los valores de la empresa. No buscaba un enfrentamiento dramático ante todos, pero quería dejar claro que las prácticas inhumanas no serían toleradas bajo ningún pretexto. Con semblante serio, le pidió a su colaborador que anotara cada denuncia y que se iniciara un proceso formal de investigación interna para deslindar responsabilidades. Luego, se dirigió a la trastienda para hablar con la cajera, quien lo miró con los ojos muy abiertos al comprender que aquel hombre amable que la había escuchado era también el líder de toda la compañía. Nerviosa, comenzó a disculparse por no haber hablado antes, temiendo que todo recayera en ella, pero Juan aseguró que él era el responsable por no haber estado más pendiente. Emocionada, la joven agradeció por tomarse el tiempo de ir personalmente y le confesó que se sentía avergonzada por haber llorado en el mostrador. Juan respondió que no tenía nada de qué avergonzarse, que las personas también necesitaban un espacio para expresar sus sentimientos, incluso en el trabajo, siempre que se sintieran apoyadas y no juzgadas. Sintió la necesidad de prometerle que haría lo posible porque su situación personal mejorara y que buscaría algún tipo de respaldo económico para ayudarla con los gastos médicos de su familiar. Ella rompió a llorar, esta vez con un alivio inesperado, sintiéndose escuchada y valorada en vez de solo ver números y requisitos de ventas. El supervisor, desde la distancia, intentaba componerse, pero sabía que su conducta quedaría registrada y posiblemente enfrentaría consecuencias serias. Juan, por su parte, respiró hondo y comprendió que ese era solo el inicio de un proceso de transformación más profundo, que requeriría tiempo, paciencia y una enorme voluntad de cambio. Convocó a una pequeña reunión improvisada ahí mismo, en la parte trasera del local, donde invitó a los empleados a expresar que mejoras inmediatas se podrían implementar. Al final, les aseguró que tendría una reunión más formal con todos ellos y con representantes de otras sucursales para establecer nuevas normas de convivencia y trabajo. Las horas siguientes transcurrieron a un ritmo vertiginoso, pues la noticia de la visita inesperada del director ejecutivo se expandió con rapidez por toda la red de cafeterías. Algunos supervisores, preocupados por la posibilidad de auditorías sorpresivas, comenzaron a revisar apuradamente sus prácticas de manejo de personal, temiendo enfrentar sanciones. Juan, por su parte, no planeaba emprender una cacería de brujas,
pero si deseaba dejar un precedente claro de que no toleraría abusos ni maltratos. Sentado en la sala de reuniones corporativa, conversó con su equipo de altos directivos y algunos representantes de recursos humanos, exponiendo detalladamente las quejas y testimonios que había recopilado. Muchos se mostraban incrédulos, asegurando que desconocían el alcance del problema, mientras otros simplemente guardaban silencio, quizás conscientes de que las metas agresivas que ellos mismos impulsaban contribuían al clima laboral tóxico. Juan mantuvo la compostura y dejó claro que se trataba de una crisis moral que no podía resolverse con simples comunicados o excusas. Necesitaban una reforma integral en la cultura interna. Propuso el lanzamiento de un programa de apoyo emocional para los empleados, la revisión de los sistemas de incentivos y la creación de un canal anónimo de denuncia, así como la capacitación urgente para todos los supervisores. Hubo cierta resistencia, sobre todo por parte de quienes temían el costo económico y logístico de tales cambios, pero el director ejecutivo se plantó firme y les recordó que la reputación y la esencia de la compañía estaban en juego. La sesión se tornó intensa, con discusiones encontradas sobre prioridades, márgenes de ganancia y el ritmo de expansión comercial, pues algunos directivos temían que las nuevas políticas frenaran el crecimiento. Sin embargo, Juan arguyó que un ambiente laboral sano era la base para un crecimiento sostenible y que, a largo plazo, una fuerza laboral desmotivada se traduciría en pérdidas aún mayores. Al escuchar sus palabras, varios miembros del equipo comenzaron a expresar apoyo, entendiendo que mantener a los empleados satisfechos no era solo un acto de bondad, sino una estrategia inteligente. Tras horas de debate, se acordó conformar un comité de emergencia que se dedicaría a implementar las medidas propuestas, con plazos y seguimiento constante para asegurar su cumplimiento. Al mismo tiempo, Juan decidió realizar visitas más frecuentes y sin previo aviso a distintas sucursales, con el fin de verificar directamente cómo evolucionaban las condiciones. Una vez finalizada la reunión, se sintió agotado pero optimista, con la esperanza de que aquello no se quedara en meras palabras, sino que se transformara en acciones concretas. Al salir de la sala, su colaborador de confianza lo esperó con informes adicionales sobre la situación de la cajera y de otros empleados que sufrían condiciones similares. Juan dedicó ese momento a revisar con detenimiento cada historia, constatando que el problema no se limitaba a una sola cafetería, sino que el corporativo había dejado una brecha que algunos supervisores aprovechaban para ejercer un liderazgo negativo. Se contactó con el área financiera y aprobó un fondo especial de emergencia para asistir a empleados que atravesaran dificultades extremas, esperando que fuera un primer paso para ayudar a la joven que había conocido. Además, encargó la creación de una plataforma digital interna donde los trabajadores pudieran registrarse con un código anónimo y expresar sus quejas sin temor a represalias. Esa misma noche, se quedó hasta tarde en la oficina, redactando un comunicado oficial que se difundiría a todo el personal, anunciando cambios inmediatos y alentando la participación de todos. Recordó la cara de la cajera, sus ojos llenos de lágrimas y esa mezcla de sorpresa y alivio cuando supo la verdad. Ese recuerdo lo impulsó a elegir cuidadosamente cada palabra del comunicado, procurando dejar claro que la empresa se comprometía con la dignidad de su gente. Al terminar, se reclinó en la silla y echó un vistazo a la gran pared de vidrio que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad, preguntándose si finalmente estaba obrando como el líder que siempre había aspirado a ser. Sintió un cansancio reconfortante, de aquel que indica que se está avanzando hacia una meta valiosa, y guardó sus cosas para retirarse con la intención de visitar, muy temprano, la cafetería donde todo había comenzado. Por la mañana, llegó antes de la hora de apertura, encontrando a la cajera en la puerta, visiblemente sorprendida de verlo, pero ya con un atisbo de esperanza. Juan le comentó brevemente las iniciativas que se estaban tomando y le ofreció un documento para que pudiera solicitar el apoyo económico que necesitaba con urgencia. Ella se mostró incrédula, pero también conmovida, y se disculpó por un momento, adentrándose en la cafetería para compartir la buena noticia con sus compañeros, quienes también estaban al tanto de los problemas. Varios empleados se acercaron a él para expresar gratitud, pero también para contarle detalles de otras dificultades que enfrentaban, como falta de equipo adecuado y deficiencias en el entrenamiento. Juan tomó nota de todo, firme en su convicción de que la transformación debía ser integral y que cada una de esas voces importaba. Al rato, llegó el supervisor, quien lucía más humilde y consternado, sabiendo que su lugar en la empresa estaba en la cuerda floja. Se dirigió a Juan con nerviosismo, intentando justificarse, pero el director ejecutivo,
Con un tono calmado, le aconsejó que aprovechara la oportunidad para enmendar su manera de dirigir y que demostrara un cambio genuino hacia sus subordinados. Además, le dejó en claro que la empresa no estaba interesada en castigos ejemplares, sino en la construcción de un nuevo entorno de respeto y solidaridad, aunque si reincidía en conductas abusivas, habría consecuencias irreversibles. Ese día transcurrió con inspecciones informales al local, revisión de la calidad de los productos y conversaciones con los clientes, quienes se sorprendían al ver al director ejecutivo sirviéndose café y charlando con los empleados. La prensa local comenzó a enterarse de lo sucedido, y aunque Juan no buscaba publicidad, sabía que tarde o temprano la noticia de su infiltración saldría a la luz. Su prioridad, sin embargo, seguía siendo asegurar que cada sucursal ofreciera no solo un buen servicio a los clientes, sino también un lugar de trabajo digno para quienes lo hacían posible. Al despedirse de la cajera, notó que ella tenía una postura más erguida, como si hubiera recuperado algo de la fortaleza que los problemas le habían arrebatado, y eso lo llenó de alegría. Con los cambios en marcha, la atmósfera dentro de la compañía empezó a transformarse poco a poco, aunque Juan sabía que no sería una tarea sencilla ni inmediata. De pronto, algunos gerentes regionales se sumaron con entusiasmo a la nueva visión, mientras otros demostraron resistencia pasiva, temiendo afectar sus propios indicadores de rendimiento. No obstante, las historias de empleados felices en aquellas sucursales donde se adoptaban las nuevas políticas comenzaron a propagarse, despertando el interés general. Se habilitó un programa de capacitación en liderazgo empático, a que todos los supervisores y mandos medios estaban obligados a asistir, y en ese espacio se promovía el intercambio de experiencias y la autocrítica. Juan, a pesar de sus múltiples ocupaciones, se aseguraba de estar presente en las primeras sesiones para subrayar la importancia de la transformación que buscaba impulsar. En esos talleres, no pocas veces oyeron confesiones de supervisores que admitían haber ejercido un liderazgo autoritario porque creían que esa era la única manera de cumplir metas. También salieron a la luz historias de empleados que habían guardado silencio por miedo a perder su trabajo, resaltando la necesidad de crear espacios seguros para la comunicación. Poco a poco, se fue tejiendo una red de apoyo mutuo, con iniciativas como mesas de diálogo y cafés con el equipo, donde los directivos se sentaban con el personal de piso para intercambiar puntos de vista. Juan se sentía orgulloso de esos pequeños pasos, pero no bajaba la guardia, consciente de que cualquier relajación podría permitir que regresaran las viejas prácticas. La prensa, enterada de que el mismísimo director ejecutivo había trabajado encubierto en una de sus cafeterías, empezó a publicar artículos resaltando la audacia de su método. Algunas voces críticas argumentaron que se trataba de una maniobra publicitaria, pero muchos reconocían que, más allá de la estrategia, estaba generando un impacto real en las condiciones laborales. Mientras tanto, la cajera que había desencadenado todo el cambio recibió el apoyo económico que necesitaba para el tratamiento de su familiar, y la empresa le concedió días libres para que pudiera cuidar de él sin preocupaciones. Ella se convirtió en un símbolo de la renovación interna, y en varias reuniones de empleados, se la invitó a compartir su testimonio de cómo había vivido el cambio en carne propia. El supervisor que antes la hostigaba tuvo que pasar por un proceso de reentrenamiento, y aunque al principio se resistió, terminó comprendiendo la importancia de un liderazgo más humano. Los resultados empezaron a verse en el clima laboral. La rotación de personal descendió, la productividad creció de forma orgánica y el ambiente en las cafeterías se volvió más agradable tanto para clientes como para empleados. Juan recibió informes positivos de varias sucursales, donde el personal se sentía motivado a mejorar no solo las ventas, sino también la experiencia de cada visitante, recuperando la pasión por el café y la hospitalidad. En medio de ese proceso, Juan no olvidó su experiencia encubierta ni la conmoción que le produjo ver a alguien llorando en el mostrador de su propia cafetería. Ese recuerdo permaneció como un recordatorio constante de su misión. Decidió que era crucial mantenerse cerca de la operación, no encerrarse en la torre de marfil de la dirección, y empezó a realizar visitas periódicas a diferentes locales, siempre con la intención de escuchar y aprender. En cada oportunidad, compartía un café con los empleados, preguntándoles por sus retos y sus logros, y dándoles la confianza para expresarse con libertad. En ocasiones, surgían críticas o propuestas de mejora, las cuales se atendían con celeridad para que el personal supiera que, por primera vez, sus voces tenían peso en la toma de decisiones. La historia de la infiltración de Juan se convirtió en una anécdota popular, y los trabajadores la narraban a los nuevos reclutas para explicarles cómo había comenzado el cambio cultural en la compañía. Algunas sucursales incluso añadieron murales con frases motivacionales que recordaban el valor de la empatía
y la importancia de cuidar del equipo. Sin embargo, no todo era color de rosa. Persistían conflictos en ciertos lugares donde el cambio no avanzaba tan rápido, y algunos líderes locales aún se aferraban a la antigua forma de trabajar. Juan entendió que la lucha sería constante, pero contaba con un núcleo cada vez mayor de gerentes y empleados dispuestos a apostar por un trato digno y respetuoso en todos los niveles. Para apoyar esa causa, se impulsaron nuevos canales de comunicación interna, como foros virtuales y grupos de chat donde los empleados podían intercambiar experiencias de éxito y pedir consejos sin temor. La eficacia de esas herramientas sorprendió incluso a Juan, que vio cómo se gestaba una comunidad interna capaz de autorregularse y de denunciar cualquier abuso de poder de inmediato. El director ejecutivo, antes tan centrado en la expansión de la marca, descubrió que su verdadero logro consistía en fortalecer el corazón de la empresa, la gente que hacía posible cada taza de café servida. Y, pese a los desafíos, esa realización le brindaba una paz y una satisfacción que no había experimentado ni en sus tratos más exitosos. Sabía que quedaba un largo camino por recorrer y que la cultura organizacional no se transforma de un día para otro, pero el simple hecho de haber iniciado ese proceso ya marcaba un hito en su vida y en la historia de la compañía. Tras varios meses de intenso trabajo, la compañía que antes se enfocaba casi exclusivamente en cifras y metas experimentó una transformación profunda que se veía reflejada en cada rincón de sus cafeterías. Los empleados ya no temían expresar sus problemas o sugerencias, y los supervisores aprendieron a guiar con empatía, reconociendo el valor insustituible de cada persona en el equipo. Aquellos clientes que habían sido testigos de ambientes tensos y frías sonrisas mecánicas empezaron a notar la calidez genuina con que eran atendidos, como si cada taza de café estuviera impregnada de un renovado espíritu de solidaridad. Juan, fiel a su compromiso, siguió realizando visitas sorpresa, a veces de incógnito y otras luciendo con orgullo su cargo, pero siempre con la intención de mantener contacto directo con la realidad. Cada cafetería era un universo con sus propias historias, y él se esmeraba en escucharlas todas, viendo cómo un cambio en la política laboral podía impactar la vida de un empleado, a su vez, la experiencia de un cliente. La cajera que un día lloró en silencio frente a un mostrador, ahora sonreía con confianza, habiendo superado los momentos más duros de su crisis familiar gracias al apoyo que la empresa le brindó. Su historia se convirtió en un referente motivacional. Demostraba que, cuando la alta dirección se preocupaba de verdad por sus trabajadores, las situaciones más difíciles podían enfrentarse con esperanza. El supervisor que antes la acosaba, tras un proceso de reentrenamiento y seguimiento cercano, también mostró un giro significativo, y con el tiempo, muchos empleados llegaron a reconocerle voluntad de cambio. Aunque el recuerdo de aquel día en que la vio llorar seguía latente en su mente, ahora lo usaba como motor para no caer en viejas prácticas y para fomentar un liderazgo más humano en todos los aspectos. Juan invitó a representantes de otras empresas a conocer el nuevo modelo de gestión interna que estaban adoptando, enfatizando que no se trataba de un simple relaciones públicas, sino de una filosofía real y palpable. Ante la mirada escéptica de algunos, los animó a hablar directamente con los empleados, quienes confirmaban las mejoras, la disminución del estrés y una nueva cohesión entre compañeros. Las utilidades financieras siguieron creciendo, y muchos analistas externos se sorprendieron al constatar que el bienestar laboral podía ir de la mano con el éxito económico a largo plazo. Algunos inversionistas conservadores, que al principio recelaban de la inversión en programas de apoyo y capacitación, terminaron reconociendo su valor al ver la estabilidad que aportaba al negocio. La prensa, que en un inicio dudó de la autenticidad del cambio, comenzó a publicar artículos elogiosos sobre la transformación vivida por la compañía, poniendo a Juan como un ejemplo de liderazgo consciente. Con todo, él mantuvo la humildad y repetía en cada entrevista que el mérito pertenecía a todos los empleados que habían alzado la voz y trabajado unidos para construir una cultura corporativa diferente. En la sede central, se crearon nuevos departamentos destinados a velar por la salud mental de los trabajadores y a promover la innovación interna, recogiendo ideas que surgían en cualquier nivel de la organización. Ese espacio se convirtió en un semillero de proyectos, algunos tan simples como ajustar los turnos para equilibrar la vida personal, y otros más ambiciosos como diversificar la oferta de productos basados en las aportaciones de baristas apasionados por sus creaciones. Al final del año, se organizó una gran reunión nacional de la cadena, donde se premió no solo a las cafeterías con mayores ventas, sino también a aquellas que destacaban por su clima laboral y su baja rotación de personal. Durante esa ceremonia, la cajera fue invitada a subir al escenario para recibir un reconocimiento especial.
mientras los asistentes la ovacionaban de pie, recordando que sus lágrimas un día propiciaron una revolución silenciosa pero contundente. Juan se acercó a ella con una mezcla de emoción y gratitud, y compartieron un abrazo sincero, sin necesidad de palabras para expresar todo lo que significaba ese momento para ambos. A partir de entonces, se instauró un ritual en la empresa. Cada trimestre, un empleado de cualquier nivel era invitado a relatar sus vivencias y a proponer mejoras directas ante el consejo directivo, un gesto simbólico que rompía jerarquías. Con esas acciones, la compañía se convirtió en un referente del sector, demostrando que el éxito empresarial no tenía por qué basarse en la explotación o en la indiferencia hacia los problemas humanos. Hoy en día, los informes corporativos no solo incluyen números de ventas, sino también indicadores de satisfacción del personal, iniciativas solidarias y testimonios de clientes que aprecian la nueva atmósfera. Todo ello se logró gracias a aquel día en que Juan decidió pasar inadvertido para pedir un simple café. En cambio, se encontró con el llanto contenido de alguien que representaba a muchos. Ese suceso despertó su conciencia y lo condujo hacia una reflexión profunda, dispuesta a cuestionar los fundamentos de una cultura corporativa enfocada en resultados fríos. Al caminar por las instalaciones, no puede evitar rememorar el camino recorrido, desde el disimulo detrás de un gorro y zapatillas desgastadas hasta el establecimiento de un modelo organizacional transparente y empático. Los trabajadores ahora se acercan a él con confianza, sabiendo que pueden compartir tanto sus logros como sus tropiezos, y que serán escuchados con seriedad y afecto. A pesar de la mejora innegable, Juan también advierte que la vigilancia constante es crucial, pues la presión competitiva del mercado siempre estará al acecho y podrían surgir nuevos riesgos de volver a viejas costumbres. Por eso, decidió mantener activo el canal anónimo de denuncias y reforzar la formación continua de supervisores, convencido de que la cultura empresarial no es un destino, sino un proceso. El recuerdo de la cajera llorando, que para muchos habría sido un incidente menor, se transformó en el pilar de una nueva época para la compañía, un recordatorio de que cada ser humano importa. Bajo esta visión, las cafeterías dejaron de ser meros puntos de venta y se convirtieron en lugares de encuentro genuino, donde tanto clientes como empleados se sintieron parte de algo más grande. Y así, día tras día, la cadena de cafeterías avanzó, no solo en expansión geográfica, sino en la creación de un legado diferente, uno que demostraba que el éxito auténtico se construye con empatía y respeto. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.